Horkheimer llama la razón instrumental, es decir, una razón, instrumento para dominar a los hombres. Incluso cuando Eichmann es juzgado en Jerusalén, Hannah Arendt escribe el mejor de sus ensayos, que se llama Eichmann en Jerusalén, un ensayo sobre la banalidad del mal. ¿Y qué es la banalidad del mal? La banalidad del mal es el mal burocrático, el mal racional. En la película Garage Olimpo se vio que cuando los torturadores entraban a la ESMA, fichaban, ponían la tarjetita y fichaban. Es decir, era un trabajo burocrático como cualquier otro trabajo burocrático. Es decir, la tortura es burocrática, es un empleo el de torturador. Eichmann, entonces, para él el mal era banal, no tenía importancia, él solo cumplía su trabajo. Hay que matar hoy 10.000 personas. Bueno, hay que matarlas y lo fundamental es cómo hacemos desaparecer los cuerpos. Ahora, Auschwitz es también la expresión de la racionalidad alemana, de la burguesía alemana que necesita expandirse y para expandirse necesita, digamos, la exaltación de su pueblo. Para exaltar a su pueblo señala como elemento demoníaco de la sociedad al judío, ¿no? Aquel que es apartado, como el apartheid en Sudáfrica, los negros son apartados, acá los judíos sufren el apartheid y son perseguidos porque son los que se van a devorar a Alemania. El racismo alemán tiene una característica notable con respecto al judío. No lo mata, no lo desprecia por inferior, como se hace con el negro en Estados Unidos, por ejemplo, sino por superior. Es decir, dicen, los judíos son más inteligentes que nosotros, dicen los nazis, y nos van a robar nuestro país porque son muy inteligentes, hay que matarlos. Este es el racionamiento de un nacionalsocialista. Como el judío es tan inteligente, se van a robar todo el país, van a manejar las finanzas. El ario, y esto lo dice Nietzsche dice, el ario no tiene que ser inteligente, dice Nietzsche, tiene que ser un guerrero. Entonces, digamos, los guerreros de las SS, de las SA, los guerreros alemanes, no quieren ser inteligentes, quieren ser aves de rapiña, quieren ser halcones. Entonces, el judío sí, es inteligente. Walter Benjamin, era muy inteligente, había que perseguirlo, había que matarlo. Y así llevan al campo de concentración, que es un fenómeno racional, manejado racionalmente, con pautas racionales. No se mata a 6 millones de personas sin un esquema racionalmente eficaz. En la película Juicio en Nuremberg le preguntan a alguien que estuvo en Auschwitz si era posible matar a 10.000 personas por día. Y el hombre con gran serenidad dice, sí, claro que era posible. El problema era cómo deshacerse de los cadáveres. Entonces, lo que va a decir otro gran pensador sobre estas cuestiones, que es Michel Foucault, es que la razón de la burguesía capitalista necesita afirmarse negando a la locura y necesita afirmar la sociedad que construye negando a la delincuencia. Por eso construye cárceles y manicomios. O sea, todo esto no es la irracionalidad del hombre. El hombre no es malo cuando es irracional, es malo cuando es racional. Nos vemos. Lo que marcan Adorno y Horkheimer en Dialéctica del Iluminismo es el dominio de la razón por sobre la totalidad del hombre. Lo que quieren decir es que el hombre es más que razón, pero que para colmo el uso que le ha dado a su razón es un uso para esclavizar, para dominar, para someter a la naturaleza y a los hombres.
Hay un ejemplo formidable que dan en Dialéctica del Iluminismo, y es el ejemplo de Ulises en la Odisea, la continuación de la Ilíada. Ulises va volviendo a Ítaca y no quiere oír el canto de las sirenas, es decir, se niega al placer por miedo a perder la razón, porque escuchar el canto de las sirenas es enloquecer. Entonces Ulises no quiere enloquecer, pero quiere oír el canto de las sirenas. Entonces, como eres el patrón del barco, ordena que lo atan a un mástil, y todos los demás se tapan los oídos y siguen remando. Ulises pasa frente a la isla donde están las sirenas, escucha el canto de las sirenas y desesperadamente intenta liberarse de sus ataduras, pero son tantas las ataduras que se puso que no puede liberarse. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, esto es Freud, esto es Nietzsche. No podemos, el hombre de la civilización ata sus pulsiones de placer. La cultura existe porque nos maniatamos, nos prohibimos nuestras pulsiones de placer. ¿Qué es lo que quiere Ulises? Quiere ir hacia las sirenas, pero ir hacia las sirenas, que es lo que le pide su goce, para utilizar una terminología un poco lacaniana, su goce le pide ir hacia las sirenas, pero su razón le dice: si vas, enloquecerás. Entonces, quiere oír el canto, pero se ata. El hombre de la cultura es, entonces, para Adorno y Horkheimer, un hombre maniatado. Todos nosotros somos hombres maniatados porque queremos la seguridad de la mediocridad cotidiana y no el riesgo de la locura ante el goce descontrolado. Este es un gran pasaje de Adorno y Horkheimer. Ahora, esta dominación que se ejerce por medio de la razón, sofocando las pulsiones, los deseos, los instintos más genuinos del hombre, forman una sociedad que es, para Adorno y Horkheimer, la sociedad capitalista. Nosotros acá no estamos hablando de los fracasos de las sociedades socialistas, que ya hemos oído hablar demasiado de eso, y sí, en algún momento hablaremos, pero estamos tratando a estos filósofos. Adorno y Horkheimer hablan de esta racionalidad burguesa que, como razón instrumental que domina a los hombres, lleva su instrumentalidad hacia el campo de exterminio de Auschwitz, donde son racionalmente exterminados 6 millones de judíos, gitanos, homosexuales. En el tema de Auschwitz está el tema de Dios. Es un tema muy, muy complejo, y más de un teólogo se pone de muy mal humor cuando se menciona el tema de Dios con respecto a Auschwitz, pero más de un filósofo ha preguntado dónde estaba Dios en Auschwitz. E incluso Primo Levi, que es el gran escritor judío, que escribe Si esto es un hombre, los hundidos y los salvados, dice: existe Auschwitz, no existe Dios. Y Karl Levitt, que también es un gran pensador judío, discípulo de Heidegger, dice: luego de Auschwitz es imposible pensar un Dios totalmente bueno. Es muy contundente todo esto, hay un tango incluso genial que dice: ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? O sea, nuestra tanguística es tan excepcional que puede ser comparada con los grandes filósofos del siglo XX. Es lo mismo. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? La razón instrumental, es decir, esa razón que se constituye para dominar a los hombres y para dominar la naturaleza, comienza por arrasar la naturaleza, por industrializarla, por volver a la naturaleza, digamos así, un arma de guerra. Al volver a la naturaleza un arma de guerra, un arma de consumo, un arma de mercancías, la razón instrumental llega, por supuesto, hasta hoy. Hoy estamos viviendo sumidos en la razón instrumental. La instrumentalidad de la razón es hoy la racionalidad del imperio bélico comunicacional estadounidense.